Gracias al Señor, somos testigos oculares y presenciales de lo que el Señor está haciendo en esta iglesia. Y si lo está haciendo aquí, tenlo por seguro que a nivel nacional y mundial el Señor está haciendo muchas cosas en su iglesia local. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la persona lamentablemente no asiste a las iglesias locales o no pertenece a una iglesia local? Lo que sucede, mis hermanos, es que se están perdiendo lo que Dios está haciendo, no solamente de una manera grupal, no solamente de una manera congregacional, sino también nos perdemos esa bendición de ver cómo hermanos están creciendo en la palabra de Dios, cómo el Señor está delegando y llamando a que tú y yo le sirvamos al Señor. Una de las grandes cosas que tenemos que entender en este nuevo año 2026 es que si el año pasado yo no he podido servir por algún motivo, quizás motivos laborales, quizás motivos de salud, motivos familiares, etcétera, que este año nos planteemos de poder servir al Señor en su iglesia local. Y si tú eres bautizado y si yo soy bautizado y todavía no perteneces a esta iglesia local, te animo de que converses con nosotros para ver en qué te podemos ayudar. De repente tienes dudas acerca de pertenecer a esta iglesia Cristo Echea. ¿Por qué? Porque es necesario que tú y yo pertenezcamos a una iglesia local. Porque eso a mí me da identidad, me da tranquilidad y sobre todo me da crecimiento y desarrollo, hablando espiritualmente. Entonces, lo que sí, antes de empezar el día de hoy, no quiero pasar por alto lo que ha acontecido, lamentablemente, el día de ayer en Venezuela. Muchos de nosotros ya sabemos lo que ha pasado. Nicolás Maduro, después de más de 20 años de estar en el poder, ha sido removido de su cargo. De verdad que viéndolo desde este ángulo, desde esta posición, me acuerdo del libro de Reyes. Es que el Señor quita y pone reyes. Y sobre todas las cosas es la voluntad de Dios la que se cumple. A veces uno dice, pero ¿cómo es un presidente de tal magnitud va a hacer algo que de repente no es a nuestros ojos algo bueno o sano? Pero es el Señor el que hace las cosas a través también de los seres humanos. Así que quiero orar, quiero clamar al Señor, pedir a Dios que el Señor tome el control acerca de esta nación hermana que es de Venezuela. Hay muchos hermanos venezolanos, hay muchas personas venezolanas que han salido de sus países. No quizás con las circunstancias nuestras, nosotros hemos salido de nuestros países, pero no con una circunstancia muy, pero muy delicada. Algunos sí, aparte de Venezuela, hay otros países también que han tenido que salir fuera para poder subsistir sobre todo, ¿no? Así que te voy a pedir que por favor te pongas de pie una vez más. El día de hoy vamos a estar como los soldados, como los guerreros del Señor, levantándonos en el nombre de Jesús, porque la nación está gimiendo a una, las naciones, la naturaleza está llorando por esa redención, está llorando para que el Señor Jesús venga otra vez a restaurar todo lo que nosotros como personas hemos malogrado y lo que hemos destruido y lo seguimos haciendo lamentablemente. Así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos. Señor, solo tú eres digno de toda adoración y de toda alabanza. Tú eres digno del loor. Señor, tuya es la tierra y su plenitud. Tú lo has formado, Señor. Tú lo has construido, Señor. Hace muchos años atrás, muchos siglos atrás. Y oramos, Padre, para que tú tengas misericordia especialmente por esta nación de Venezuela, Señor. Tú sabes, Padre, cómo ha estado siendo gobernada, Señor, por personas que lamentablemente no han estado, Señor, a tu altura. Entendemos que nadie aquí estamos a tu altura, Señor. Todos dependemos de ti. Y clamamos a ti, Padre de la gloria, para que tú tengas misericordia, Señor. Ten misericordia aún de Nicolás Maduro. Ten misericordia de él, de su esposa. Señor, que tu justicia se vea sobre todo. Que no sea gobernada por la ira, ni por el temor, ni por la amargura de corazón. Es verdad que tenemos ese sentimiento de justicia. Pero a veces nuestra justicia, Señor, está tocada por el pecado que hay en nuestro corazón. Así que el único justo eres tú, Señor.
Así que a ti te clamamos que tú guardes y cuides a cada venezolano, no solamente ahí en Venezuela, sino los que están alrededor del mundo. Que tú, Señor, guardes y cuides sus vidas, sus familias, los niños que acaban de nacer. Señor, ten misericordia. Guarda y cuida esta nación, Señor. Levanta a tu pueblo y levanta a tu iglesia ahí en Venezuela y que estén clamando por misericordia a ti, Señor, porque solo tú puedes hacer cambios sobrenaturales en cada nación, en cada país, en cada presidente, en cada pueblo. Por eso a ti te adoramos, te alabamos y te bendecimos. Y también, Señor, oramos para que tú bendigas este culto y que tú bendigas tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, podemos sentarnos. Cada primer domingo de un nuevo año tenemos como costumbre ya dar un texto nuevo que nos va a acompañar durante todo este año 2026. Así que este primer domingo de este año 2026 vamos a ver el nuevo texto lema que nos va a acompañar. Ahora, hay preguntas que tenemos que hacernos. En primer lugar, vamos a empezar haciéndonos dos preguntas que son fundamentales, de las cuales la primera de ellas es, ¿para qué sirve el texto lema? Tenemos una visión y la visión está aquí clavada. Somos una iglesia que sigue a Jesús, abierta a todos, bilingüe y misional. Ahora, en euskera, ¿cómo sería? Jesús, Arraisen, Dueliza, ¿qué más? Gustie, Ireki, Elibidum, Eta, Misiona, La. Ahora, la visión de la iglesia es como el puente o el camino o la ramificación para poder llegar no solamente a Cristauechea, a Tolosa, sino también hasta donde el Señor me permita llegar. Ahora, esa visión tiene que estar apoyada o tiene que tener un soporte. Es como un trípode, ¿vale? Un trípode tiene 3 patas. Entonces, el texto lema, en primer lugar, vamos a responder a la primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿para qué sirve el texto lema? ¿Para qué pensáis vosotros que sirve el texto lema? Para meditar en él, muy bien, ¿qué más? Para recordatorio, ¿qué más? Para un objetivo, muy bien. Todas esas definiciones o ideas que me habéis dado ahora tienen un papel muy importante, de tal manera que ¿para qué sirve el texto lema? El texto lema sirve para dar soporte y desarrollo a la visión de la iglesia. Para eso sirve el texto lema, ¿vale? Para dar soporte y desarrollo a la visión de la iglesia. Para eso sirve el texto lema. Ahora, el texto lema tú lo puedes cambiar de un año a otro. Pero lo que tú y yo no podemos cambiar es la visión de la iglesia. La visión es el objetivo, o mejor dicho, el punto de desarrollo de la iglesia Cristauechea. Y cada iglesia está llamada a tener una visión. ¿Por qué una visión? Porque me va a ayudar a encaminarme para saber a dónde va mi iglesia local, con qué objetivo está trabajando. Porque la vida cristiana es muy amplia, muy vasta. Es como si yo estoy con un barco en alta mar. Si veo al horizonte, veo a derecha, izquierda, atrás, adelante, voy a ver siempre agua. Y no voy a ver islas. Entonces, en parte, el texto lema me ayuda a poder desarrollar y llegar a un buen puerto como iglesia local. ¿Vale? Esa es la primera pregunta. Entonces, ¿para qué sirve el texto lema? Sirve de soporte y desarrollo para la visión de la iglesia. Todo va en función de la iglesia. ¿Y cuándo puedo yo cambiar del texto lema? Cada año puedes cambiar el texto lema. Ahora, cada responsable de ministerio, cuando se le pide un plan de trabajo como responsable de ministerio, te animo de que tú también puedas tener tu texto lema del año. Por ejemplo, yo tengo el ministerio de varones. Entonces mi texto lema, por un ejemplo, podría decir, este año 2026, el texto lema del ministerio de varones es, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Punto. Ese texto, como ejemplo, lo llevo todo este año 2026. ¿Vale? El próximo año cambio de texto. Y digo, otro texto
pertinente para que ese nuevo texto me acompañe como responsable del ministerio. ¿Me explico? ¿Me entiendes? Sí, vale. Ahora, la segunda pregunta, que nace y es loable, o mejor dicho, es pertinente de hacernos, es ¿cuál es la función del texto lema? Ya hemos dicho para qué sirve el texto lema. Ahora, ¿cuál es la función del texto lema? ¿Se le antoja a la Iglesia Cristo Echea poner textos lemas? ¿Cuál es la función? Ponerla en práctica. Ponerla en práctica, muy bien. ¿Qué más? Llevarla en el corazón. Llevarla en el corazón, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Compartirla. Vale, muy bien. La función del texto lema es inspirar y motivar al creyente a tomar sabias decisiones de acuerdo con la visión de la iglesia. Ahora, el texto lema no va a ser la competencia a la visión, sino va a ser la ayuda de desarrollo de la visión. A veces equivocamos y pensamos que el texto lema es la que va a prevalecer sobre la visión. No, no es así, no nos equivoquemos. A veces en los grupos de hogar también tenemos nuestro texto lema, o de repente tenemos una visión, y esa visión tiene que ir de acuerdo a la visión general. No puede haber dos visiones dentro de una iglesia local, no puede haber. Una vez me acuerdo en una oportunidad, y lo digo esto como ejemplo, fuimos a Bilbao, al Guggenheim, ahí arriba, en Bilbao, ¿cómo se llama? Dios mío, no me sale la palabra. Es al Guggenheim, ¿alguien conoce el Guggenheim? El museo, vale, esa palabra me falta. El museo. Entonces me acuerdo que nosotros entramos al museo, entramos a ver, a observar, y lo que dentro de todas las cosas que observamos, había un cuadro, que había un bote pequeño con dos personas, y cada uno estaba en una punta y el otro en otra punta. Uno remaba al lado derecho y el otro remaba al lado izquierdo. Entonces yo no le encontraba sentido. Y yo decía, pero ¿qué pinta esto aquí? Lo habrán puesto para cubrir el hueco. Entonces nosotros seguíamos mirando otras cosas, pero se me quedó en la cabeza. Y digo, pero ¿qué cosa es esto? Cuando me doy cuenta es que, ¿qué pasa, hermanos? Que cuando tú y yo tiramos cada uno para nuestro lado, ¿qué sucede? Nunca vamos en unidad. Nunca vamos a llegar a nada si cada uno ve por lo propio suyo. Y es lo que veía yo, que ese bote se daba vuelta en sí mismo y nunca avanzaba, ni a derecha, ni a izquierda, ni adelante, ni atrás. Entonces, lo que te quiero decir es que el texto lema nos va a ayudar a poder aún a remar con el bote, a llegar a un puerto seguro. ¿Habrán tempestades? Claro que hay tempestades. Si no hubieran tempestades, entonces no hay crecimiento espiritual. Si no hay tempestades, entonces yo no veo la mano de Dios. ¿Por qué yo ahora me asombro y digo, wow, Pedro, ¿cómo caminaste por el agua? ¿Cómo fuiste tú capaz de caminar sobre el mar? ¿Y cómo fue capaz de hundirse? ¿Qué pasó ahí? Se desconcentró. ¿Qué otras cosas puede pasar? Perdió la fe. ¿Qué otras cosas puede pasar? No se mantuvo mirando a Jesús. ¿Qué otras cosas pudo pasar? ¿Sabes lo que pudo pasar también? La duda es que yo más me centré en las tempestades de mi vida y no miré a Jesús como mi único y suficiente, no solamente Salvador, sino también el que resuelve y el que da resolución a mi vida. Y nos pasa a todos. Nos pasa a todos. ¿Cuántos de nosotros hemos ido al mar, en bote o en lancha, embarcación? Hemos salido. Y gracias al Señor que no ha habido ninguna tempestad. Porque en ese momento no sabemos qué podemos hacer. ¿No? Entonces, vemos que, ¿cuál es la función del texto lema?
motivar e inspirar al creyente a poder tomar sabias decisiones en función de la visión de la iglesia. Ahora, ¿nos acordamos del texto lema del año pasado? ¿Nos acordamos o no? También se dio unos separadores de Biblia en euskera y en castellano, en bilingüe. Es necesario que tú y yo lo tengamos en nuestro corazón, o lo tengamos en ese separador de Biblia que te doy, para que lo tengas en tu bolsillo, o lo tengas en tu billetera, en tu cartera. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar mucho. Cuando estamos trajinados y transitados, en primer lugar, no es un muleto de la buena suerte, ¿vale? No se trata así de esa manera. Lo que sí debo de entender es que a veces yo me desubico y me desconcierto con las cosas que me pasan en la vida, que yo necesito una vez más regresar a la palabra de Dios. Lo necesito, ¿por qué? Porque yo lamentablemente me arruino. Mi tendencia es desobedecer. Mi tendencia no es obedecer, y mucho menos que alguien me controle, y mucho menos que alguien me diga lo que yo tengo que hacer. Pues la palabra de Dios te dice a ti y a mí qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Entonces, el texto lema del año pasado se encuentra en Efesios 6:13. Efesios 6:13 dice lo siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Y qué más? Para que podáis resistir en el día malo. Aquí hay dos cosas muy interesantes, que todos nosotros vamos a pasar días malos. El simple hecho que tú y yo seamos cristianos evangélicos y hijos de Dios no me da a mí o no me exenta de poder tener días malos. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que ese día malo va a pasar, no va a durar eternamente. Y en ese momento donde yo me siento que estoy en un día malo, necesito orar al Señor. Necesito clamar que Él me ayude a mí. Cuando siento debilidad por muchas cosas que me están pasando, yo necesito clamar al Señor. ¿Qué es lo que pasó con Pedro cuando se estaba hundiendo? ¿Qué le dijo al Señor? Se puso de rodillas en el mar y dijo: Señor, ayúdame. No, ¿qué le dijo? Señor, ¿qué? Sálvame. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Te das cuenta? El Señor conoce nuestra necesidad, conoce nuestro auxilio. Es el SOS, es la oración. Y está al alcance de cada uno de nosotros. Nosotros podemos orar al Señor. No solamente el anciano pastor, porque tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso es lo que dicen Hebreos. Que tú tienes también esa autoridad como hijo de Dios de orar, interceder por los tuyos y por ti mismo. O sea que atrás quedaron las ideas de que no, voy mejor al cura para que el cura me perdone mis pecados. Voy mejor al cura para que el cura, como está más cerca de Dios, pues él le va a ayudar, le va a escuchar y a mí no. No, mis hermanos. Ustedes son tan hijos de Dios como yo. Y vosotros podéis orar y clamar por los suyos, por sus hijos, por sus nietos y por los bisnietos, si Dios permite. Entonces, gracias al Señor que nos ha hecho aceptos en el amado. Dios nos acepta, ¿por qué? Porque Jesús ha dado su vida por ti y por mí. Así que aquí vemos el texto del año pasado, ha sido Efesios 6:13. Ahora, este nuevo año tenemos un nuevo texto, y se encuentra en Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y es un texto muy conocido. Y es el texto donde está en la libretita que les acabamos de dar, ahí en el separador de la Biblia. Romanos 12:2. Mi hermana Mila, por favor, lo va a leer en euskera. Erromatarrei 12:2 horrela dio. Ez egokitu mundu honen iritzietara. Eraberri zaitezte, baizik. Zeuen pentsaera aldatuz, horrela bereiz ahal izango duzue zer den jainkoak nahi duena.
zer denona, atsegingarri zaiona eta bikaina. Amen. Amén. Muchas gracias, mi hermana Mila. Romanos 12:2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo que vamos a ver aquí son tres cosas muy importantes. Este texto lo he dividido en tres partes: parte A, parte B y parte C. ¿Vale? Así que, en primer lugar, vamos a ver el compromiso del creyente según Romanos 12:2. Ahora, en el texto, la primera parte, que es Romanos 12, versículo 2, parte A, dice: no os conforméis a este siglo. Y podemos ver la inconformidad con el mundo. En este primer texto, en esta primera parte, Pablo nos anima a no estar de acuerdo con el sistema de este mundo, porque el que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En Santiago 4:4 dice lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago es muy claro en este texto, de tal manera que tenemos que rechazar toda corriente o enseñanza religiosa que no esté conforme a la palabra de Dios. Esta acción demanda de nosotros firmeza y lealtad a la fe que profesamos. Tenemos que ser conscientes que al defender nuestra fe vamos a tener oposición del mundo y de nuestros familiares y de nuestros amigos. ¿Te ha pasado eso? Cuando tú te conviertes al evangelio, al cristianismo, cuando tú decides proclamar a los cuatro vientos, en primer lugar a tu familia, quizás de que eres cristiano evangélico y que te vas a bautizar, ¿nos aplauden? ¿Qué nos dicen? ¿Que estás loco? ¿Que te han lavado la cabeza? ¿A dónde te vas a perder el tiempo? Es eso lo que nos llama el Señor, a padecer. Lamentablemente hay iglesias que hablan acerca de que ven a Cristo y no vas a sufrir jamás, y esa es una vil mentira. Y eso se rechaza. Esas son las corrientes del mundo donde tú y yo no necesitamos escuchar. Ese es el evangelio de la prosperidad, donde da para que te dé el Señor. Esa es una vil mentira. Así que vemos la inconformidad con el mundo. No os conforméis a este siglo. Ahora, en Romanos 12, versículo 2, parte B, dice la palabra: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí lo que Pablo nos está diciendo es acerca de la transformación de mi mente. Yo necesito que mi mente sea transformada para poder entender cuál es la voluntad perfecta del Señor. La palabra transformación es sinónimo de metamorfosis, es decir, evidencia un cambio visible, como por ejemplo la oruga o la larva. Tiene un proceso de transformación para luego ser una mariposa hermosa, llena de colores. Esa es su naturaleza. Sin embargo, Pablo nos habla de una transformación y renovación de nuestra mente por medio de nuestro entendimiento. Pablo está apelando a nuestra razón. De tal manera que todo lo que conocemos hasta aquí ha formado nuestra mente y por consecuencia ha formado también nuestra personalidad y carácter. Es por eso que es necesario que cambiemos. Ahora, hay tres agentes que ayudan a que la persona o el cristiano, el creyente pueda cambiar. Tres agentes. Y los vamos a decir. En primer lugar, el primer agente de cambio, ese primer agente que transforma nuestras vidas, es el Espíritu Santo. En primer lugar. Y dejaré a vosotros un consolador, dice la palabra del Señor. Al Espíritu de Dios, aquel Espíritu que levantó a Cristo de los muertos al tercer día. Ese Espíritu mora en nosotros, hermanos. Mora en nosotros. Ahora, yo no te hablo de sensacionalismo, ni tan siquiera te hablo de sentimentalismo, ni de emotivismo, ¿vale? Yo no te digo que tú no tienes al Espíritu de Dios porque no andas volando en el aire. No. No nos engañemos. ¿Vale?
Porque yo no debo de depender de mis emociones, porque mis emociones me traicionan a mí. Hoy día estoy con ganas de adorar al Señor, de gritar a Dios que soy su hijo a los cuatro vientos. Y dentro de un minuto se me bajó. Me vino un bajón que no tengo ganas de decir que soy cristiano evangélico. Y mucho menos a mi cuadrilla, porque tengo miedo que me rechacen. Y tengo miedo que me rehúsen. Y tengo miedo que me hagan el famoso bullying. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es el primer agente de cambio en nuestras vidas. Es la que nos ayuda a transformar nuestra mente. Ahora, el segundo agente de cambio es la palabra de Dios. Ese es el segundo agente de cambio. Si tú y yo no tenemos palabra de Dios en nuestra mente, es difícil que el Espíritu de Dios nos ayude a cambiar. No nos equivoquemos. Y eso demanda de ti y de mí compromiso de estudiar y leer y capacitarme en la palabra de Dios. No estás llamado tú a capacitarte al 100% para que seas predicador, no, porque tu responsabilidad y la mía es conocer quién verdaderamente es mi Dios. Y eso no me limita a mí a que yo no pueda estudiar, yo debo y necesito estudiar la palabra de Dios. Y si bien es cierto, en este tiempo que estamos viviendo, gracias a Dios, la tecnología está de punta a punta y está tan desarrollada y tan al alcance nuestro que no es necesario tener cursos presenciales. Puedes hacerlo vía online. Puedes preguntarme a mí, ¿qué cursos puedo yo tomar? Bueno, mi hermano toma este curso de una muy buena plataforma cristiana evangélica donde hay muy buenos teólogos. Pero eso sí, dime a mí qué estás estudiando o qué quieres estudiar y yo te voy a asesorar. Porque hay muchas corrientes religiosas que ahora han abierto plataformas en internet que tratan de llamar la atención a la gente y lamentablemente porque queremos escuchar palabras dulces en nuestro oído, les hacemos caso. ¿Sabes qué? Desde la iglesia Cristo Echea siempre se va a demandar el pecado y la maldad que hay en nuestro corazón. Siempre. Aquí yo no te voy a endulzar la palabra de Dios. Aquí te voy a decir, esto no le gusta al Señor y esto sí le gusta al Señor. Así que desde que yo esté aquí para la gloria de Dios, trataré siempre de demandar el pecado empezando por mí, porque yo también necesito cambiar. Todos los días de mi vida tengo luchas. Entonces, vemos que el segundo agente de cambio es la palabra de Dios. Y el tercer agente de cambio, ¿cuál pensáis que es? Os dejo a vuestra respuesta. Nosotros mismos, hemos dicho el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, ¿qué más? La oración. Amén, gloria a Dios, la oración. Si tú conoces, si tú estás lleno del Espíritu de Dios, si tú conoces la palabra de Dios, ahora ¿qué hacemos con esas dos cosas? ¿Nos quedamos mudos? Nos relacionamos mejor con Dios por medio de ¿qué? De la oración. Es que ese es el agente de cambio poderoso que Dios nos ha dado. Son 3 agentes de cambio. 3, va, vi, iru. 3. Y estas 3 van juntas de la mano, no se pueden separar. Porque si se separan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una tortuguita no tiene una patita? ¿Caminará bien? Si por naturaleza es lenta, sin una patita, no va a llegar a su destino. ¿Sabe la ventaja de una tortuguita? Que aunque demore, llega. Porque llega. Para la gloria de Dios. A veces nosotros nos desesperamos con la situación que estamos viviendo. Creemos que las cosas se van a hacer de la noche a la mañana. A veces tenemos problemas que nosotros mismos, lamentablemente, por nuestras malas decisiones, hemos venido acarreando. Y cuando llegamos a los caminos de Dios, queremos que Dios solucione todo de un momento a otro. ¡Bum! Que no es así, hermanos. Hay un proceso que tenemos que pasar. ¿Y sabe la buena noticia? Que ese proceso empieza cuando tú y yo reconocemos nuestras faltas y nuestros pecados. Ahí empieza el proceso. Y lo mejor de todo es que ese proceso te acompaña el Señor Jesús. Nunca te deja. Jamás te abandona, hermanos. Aunque mi carne me diga, ay, mira, ves, sigues igual. No sigues igual. Tu entorno cambia. Cambia, hermanos. Mira, como ejemplo está mi hermana ahí de Venezuela. Ahora está con su esposo ahí.
¿Cuánto hemos orado, mi hermana, para que su esposo venga? Gloria a Dios. Mucho hemos orado aquí en la iglesia. Y ahora está con su esposo. Y sus hijos ahorita están ahí con los preadolescentes. Ahí está Jimmy, que también hemos orado con él. ¿Quién se lleva la gloria? El Señor Jesús. Jesucristo es el que se llama la gloria. Es Él, es su iglesia, es su pueblo, son sus hijos. Él jamás te va a defraudar. Yo te defraudaré como ser humano. Pero Jesús no, hermanos. Entonces, este nuevo año 2026, te animo de que el Señor Jesús te acompañe. Permítele que Él te acompañe siempre. Aún hasta para peinarte, Señor. ¿Te gustaría que me peine yo así? En cosas tan quizás tontas para nosotros. Señor, ¿quieres que me cepille más los dientes? Son cosas que de repente nosotros la pasamos desapercibidas. Pero dice el Señor que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Y que Él tiene contado todos los pelos de nuestra cabeza. Ostras, eso ya es. Y mucho más allá, que Él nos tiene o nos ve o nos ama y nos cuida como la niña de nuestros ojos. ¡Wow! O sea, eso ya es. No hay mejor declaración de amor que lo que el Señor ha hecho. Ni nosotros estando enamorados. ¡Ay, mi amor, cariño! No, no, no. El Señor Jesús lo dio todo en la cruz. ¿A que sí? A veces hay tantos poemas de amor, tantos poemas llenos de sentimientos y muy buenos sentimientos. Pero el Señor es magnífico. Él es el que hace las cosas. Así que por último, vamos a ver en Romanos 12:2, parte C, la palabra dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo que vamos a ver aquí es el beneficio del creyente. A mí me da a veces, me llama mucho la atención cómo el Señor en su palabra hilvana tantas cosas. Y a veces yo me pongo y digo, wow, voy a poner una pizarra aquí. Voy a traer una tiza o un boli y voy a poner la adición espiritual. La palabra me dice que esto es así, más esto es así, me da como producto esto. Wow. Y es lo que yo veo aquí. Dice en primer lugar que yo tengo que estar inconforme con el mundo. Ahora, yo tengo que transformar mi mente a través de la palabra de Dios. Y ahora, esas dos cosas, esos dos productos, mejor dicho, esos dos elementos, si los sumo, lo que me va a dar es el beneficio del creyente. Lo que veo yo en el versículo 2, parte C, que dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El beneficio que obtenemos al no andar conforme a la corriente de este mundo, junto a una renovación y transformación de nuestra mente, por medio del conocimiento de la palabra de Dios, nos da como resultado conocer la buena voluntad de Dios, que es que agradable y perfecta. ¿Tú te imaginas que esa voluntad de Dios sea como la miel? ¿Tú sabes que a los osos les gusta mucho la miel? Y a mí también me gusta la miel. Pero yo no puedo comer mucha miel porque lamentablemente tengo la diabetes. Así que muchas cosas tengo que restringirme, pero me gusta mucho la miel y los chocolates y los helados y las tartas, mayormente lo que hace mi esposa. Así que tú te imaginas, es agradable y perfecta, y cuando dice agradable es como la miel que me gusta comer. Y cuando dice que es perfecta, me llama a una madurez. Y parte de esa madurez es cuando yo conozco la palabra de Dios, cuando yo descubro la voluntad del Señor. Y la madurez me llama a mí a asirme o agarrarme a mis responsabilidades. Si tú y yo queremos ser maduros en la vida cristiana, necesitamos ser responsables por lo que Dios nos ha dado. Empezando por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por mi trabajo, etcétera, etcétera. Por mi propia vida. Yo necesito madurar. La única manera que voy a ser maduro es aceptando responsabilidades y dejando que el Espíritu de Dios trabaje y moldee mi carácter. Porque es lo que Dios le agrada. Que mi carácter
sea trabajado y gobernado por la voluntad de Dios. Así que Pablo nos anima a comprobar si es favorable o no el proceso de cambio, de tal manera que afirma que si yo quiero conocer la voluntad de Dios, en primer lugar tengo que rechazar todo adoctrinamiento o enseñanza de este mundo. Luego someterme a la transformación de mi mente por medio del conocimiento y la obediencia de la palabra de Dios, dando como resultado que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es un mundo lleno de imperfección, lo que llama mucho la atención. Solo la palabra de Dios es perfecta por 3 razones. Y vamos a dar 3 razones o 3 motivos por los cuales solo la palabra de Dios es perfecta. En primer lugar, la primera razón o el primer motivo es porque la palabra de Dios se encarnó en la persona de Jesús. Y eso lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, el logos, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el carácter del Señor Jesucristo. Así que la primera razón del beneficio del creyente es que el Señor Jesús o la palabra de Dios se encarnó en la persona de Jesús. Segunda razón o segundo motivo o segundo beneficio es porque la palabra de Dios se cumple en la persona de Jesús. El texto asignado es Isaías 9:6, un texto muy leído junto en este tiempo, el año pasado en diciembre, donde vemos el nacimiento de Jesús. El texto en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¡Wow! Semejante abanico. Es como decir, están hablando acerca de Jesús, y Jesús no lo conocemos porque es como un abanico que está cerrado. Entonces yo quiero conocer a Jesús. En pleno calor de 45 grados en la sombra. Y yo necesito abanicar mi vida espiritual. ¿Qué es lo que hago? Abro el abanico y digo, wow, aquí dice que nos es nacido un niño, que nos es dado y que el principado de su hombro está sobre él y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Wow, Dios mío, con eso yo, Señor, gracias. Wow, qué bien. Uy, que he estado muy en tierras áridas, Señor. Pero mira, viendo cómo eres tú, cómo es tu personalidad, qué cualidades tú tienes como persona. Wow, Señor, gracias por refrescarme. Gracias por animarme, gracias por bendecirme, gracias por tu fidelidad, aunque yo no lo sea, porque Él es Dios y porque su naturaleza no le permite cambiar o mutar. Así que descansemos en el Señor Jesús. La tercera razón, así que hemos dicho, porque la palabra de Dios se encarnó en la persona de Jesús, porque la palabra de Dios se cumple en la persona de Jesús, y en tercer lugar, y esto es algo, pero tremendo, hermanos, porque la palabra de Dios es poderosa, que convierte, ¿qué? El alma. Hebreos 4:12 dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes qué? La palabra de Dios es un espejo espiritual. Es un espejo sobrenatural, es un espejo que transforma tu vida y la mía, si es que tú y yo dejamos que el Señor trabaje en nuestro corazón, donde no le estorbamos que el Espíritu de Dios trabaje, donde el Señor me dice, no hagas eso, y somos tercos, hermanos, lo hacemos empezando por mí, no aceptamos a veces ese cambio, no queremos. Estamos bien acostumbrados, agarrados al pecado y a la maldad que hay en nuestro corazón. No queremos porque nos gusta, nos atrae, nos seduce. Y a veces nos hace tan parte de nosotros que no queremos dejarlo ni soltarlo porque después decimos, uy, si lo dejo, ¿ahora quién soy yo?
A veces nos maltratan, nos hieren. No solamente de golpes, sino de palabras. A veces siendo insensibles. De repente pasando por alto las cosas que a veces nosotros vemos. Pero necesitamos, hermanos, que este año 2026 seamos nosotros dóciles, domables para la gloria de Dios. Yo no te estoy hablando de que seas una persona que te dejes maltratar por alguien. No, eso no. Pero sí te animo a que dejes que el Señor Jesús siga trabajando en nuestro corazón. Y que tú y yo tomemos sabias decisiones. No solamente vale decir, no, el día de hoy yo voy a cambiar. Sí, pero ese voy a cambiar se tiene que ver en el tiempo. No en esa misma circunstancia, sino en el tiempo. De tal manera que el día 31 de diciembre del año 2026 te das cuenta de que el Señor te ha hecho un cambio en tu vida y en la mía. Así que damos gracias al Señor por las bendiciones del año pasado y por las bendiciones que vendrán. Así que a Dios sea la gloria. Vamos a orar, pongámonos de pie, por favor. Padre eterno, Señor Jesús, te damos muchas gracias por este nuevo texto, lema, Señor. Y clamamos a ti, Padre, para que tú nos guardes, nos cuides y nos bendigas durante todo este año 2026. Señor, somos débiles, siempre caemos, tropezamos como las ovejas. Señor, pero nosotros tenemos un pastor y es tu Hijo Jesús. Y oramos, Padre, para que tú nos sigas gobernando, para que tú sigas bendiciendo nuestras vidas, trayendo claridad a nuestras vidas, Señor. Que no nos permitas abrazar nuestro pecado y nuestra maldad. Y si tenemos que llorar por nuestro pecado, tenemos que hacerlo, Señor. Y tenemos que rechazar toda cosa mala que viene del mundo. Aunque eso nos cueste, quedarnos sin amistades, es mejor tenerte de amigo a ti que a todo el mundo haber ganado, Señor. Porque ahí hay perdición, Padre. A veces no entendemos que este mundo, Señor, tiene fecha de caducidad. Todos morimos, todo se caduca, nada es eterno aquí, ni tan siquiera la lotería. Aquí puedes ganar la lotería quizás, pero la gastas aquí, no en el cielo, Señor. Así que oramos, Padre, para que tú nos ayudes. Oramos, Señor, para que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros. Te clamo por tu iglesia, Cristo Echea. Eres tú el dueño de tu iglesia. Eres tú el fiel, Señor. Gracias por dar tu vida por cada uno de nosotros. Y gracias porque tenemos esperanza y una vida eterna en ti. Gracias porque nos has hecho morada ahí arriba con tu Hijo, Señor Jesucristo. Así nos has dicho en tu palabra, así que en ti confiamos. Bendice esta semana, Señor. Y guárdanos y cuídanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias.